a finales del siglo XIX, cuando el obispo Arcadio Pagaza ya está interviniendo la catedral, y por eso vienen a aparecer estas ventanas de tipo neogótico, ojival, apuntado, y todavía persiste la fachada barroca, ¿verdad? Con estos elementos haciendo forma de capitel, estos rollos, ¿verdad?, que no aparecen en otro canon de la arquitectura, son creaciones regionales, creaciones que son espontáneas, así como también estos elementos de remate, ¿verdad?, que parecían ser los pináculos, y acá también su remate, sus roleos, sus arcos mixtilíneos, y bueno, sigue persistiendo la fachada barroca en la catedral. No obstante, la expresión barroca del templo parroquial es mesurada. La que más elementos presenta es la fachada sur, pero también llaman la atención sus cúpulas. Bien, bueno, aquí entonces vemos precisamente el arco de medio punto. Aquí se alcanza a ver, como ya es catedral, la tiara papal, ¿verdad? Aquí está precisamente el gorro que usa el obispo, representado, y aquí estos óculos en forma de estrella, perforados, con sus medias muestras, y unos elementos, ¿verdad?, de relieve, con una serie de elementos curvos, mixtilíneos, y que le dan gran realce a esta fachada. Es obviamente mucho más elaborada que la que vemos por la que hoy es la calle de Revolución. Son también espadañas donde se pueden colocar campanas para llamar a la misa. Y esto corresponde principalmente al siglo XVIII. Este elemento que vemos aquí le llamamos un imbricado, y que son tabiques sobrepuestos para darle precisamente esa cornisa. Tiene una utilidad funcional, pero también estética, ¿sí? Entonces, bueno, le crea un efecto de claros, oscuros, geométricos interesantes, igual que estas ventanas que dan precisamente en lo que es el cimborrio o la cúpula central. El cimborrio es la cúpula, perdón, es la cúpula que va en la sección principal de la nave. Y si nuestra catedral tuviera la planta de cruz latina, obviamente que sería precisamente el corazón de Cristo. De hecho, es el corazón de Cristo, pero es precisamente porque la planta, sobre todo las plantas que ya tienen esta forma de cruz latina, y las catedrales góticas en general tienen planta de cruz latina, que es lo que quiso hacer el obispo Arcadio Pagaza, era precisamente que este fuera el corazón de Cristo. Esta también es otra cúpula interesante, está en el sagrario, y aquí este remate con un frontón cortado, y esto que llama la atención, que no aparecía en las imágenes que hemos visto anteriormente, pero que ahora aparece, y es un pequeño triángulo, desconozco, yo pienso que esto es como para desaguar acá. Sin embargo, le dieron una imagen interesante para que no desentone, pero no corresponde a los elementos originales. Aquí se pueden ver los pináculos característicos de la arquitectura de influencia poblana, barroca, ¿sí? El espacio interior se usaba de manera distinta a como se emplea en la actualidad. La planta arquitectónica de la parroquia está constituida por 3 naves, es decir, está inspirada en las basílicas romanas. En el área vestibular se ubica el antiguo nártex, o el espacio para los no bautizados, y que viene a ser el sotocoro. Ambos están hoy fuera de dicha aplicación. Simplemente nosotros transponemos el vestíbulo y ya podemos entrar a lo que es la nave. Lamentablemente este dibujo está muy deteriorado, pero aquí repite un poquito las columnas de la nave principal. Aquí está el altar, el ábside, aquí estaría el presbiterio, la silla catedralicia, la sacristía, la nave, la nave lateral, la otra nave lateral, la nave principal, y aquí dice epístola y evangelio. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque como han ido cambiando la liturgia, y quienes tengan un poquito más de edad recordarán que en la catedral seguramente había
un púlpito. Y quienes tengan más edad, tal vez recuerden que había 2 púlpitos, precisamente para leer allí la epístola y leer el Evangelio. Pero no solamente eso. Por favor. El espacio interior se usaba de manera distinta como se emplea en la actualidad. La planta arquitectónica de la parroquia está constituida por 3 naves, es decir, está inspirada en la Basílica Romana. Esto es en el convento de Tepozcolula. Y en algunos conventos, por aquí, por las faldas del volcán del Popo, todavía se siguen los cánones de la liturgia anterior, independientemente de que los padres digan que no, los curas, se siguen practicando los cánones de las liturgias anteriores. Y aquí está pintado, ¿verdad?, sobre el muro, las mujeres van colocadas del lado de la epístola. ¿Qué quería decir? Que al interior de la iglesia, no como el día de hoy, que casi vamos de paseo, ¿verdad?, y a veces hasta de la manita. Ah, no, las mujeres van de un lado y los señores van del otro lado. ¿Sí? Las mujeres van del lado de la epístola. Y todo esto fue cambiando. ¿Y por qué fue cambiando? Porque, bueno, era la rigidez que tenía el clero en aquellos tiempos y que establecía, además, que la misa se leía en latín. Y obviamente, pues los que no sabemos latín, que somos la mayoría, pues andábamos viendo para todos lados, pero obviamente no podíamos poner atención porque no comprendíamos. Esto precisamente fue uno de los cambios litúrgicos que se hizo en uno de los últimos concilios y que dio pie a que precisamente hoy podamos tener más acceso a el rito religioso. En la geometría plana, el círculo es el símbolo del cielo y el cuadrado es el símbolo de la tierra. En consecuencia, el octágono viene a ser la figura intermedia entre ambas figuras, y a través del cual se logra la misteriosa circulatura del cuadrado. Aquello que hemos escuchado, la cuadratura del círculo y la circulatura del cuadrado. ¿Por qué? Porque es el elemento por el cual se logra tener esa espiritualidad para entrar en contacto de lo terreno con lo divino. La unión del espíritu y de la materia. Por eso lo encontramos en el simbolismo cristiano, tanto en las pilas bautismales, en los bautisterios y los extintos púlpitos, como en la división octagonal de las cúpulas, representando de esta manera el paso entre el mundo profano y la realidad sacra. Aquí, precisamente un púlpito, y observen ustedes su forma octagonal, igual que esta cúpula, la forma octagonal. Asimismo, en la parroquia encontraremos diversos relieves escultóricos que representan símbolos cristianos. Esto se debe a que el barroco pretende impresionar, aunque hoy muchos significados han quedado olvidados. Y bueno, aquí vemos que los observamos y nos parecen interesantes, pero a veces ya no reconocemos qué significado tiene. Aquí, ¿verdad? Esto le llamamos el tetramorfo, ¿sí? El tetramorfo simboliza a los 4 evangelistas, ¿verdad? A San Mateo, a San Marcos, a San Juan y a San Lucas. ¿Y cuál es? Este es San Lucas. Aquí está San Marcos, aquí está San Juan y aquí está San Mateo. Y aquí el alfa y omega. Aquí el ancla de la fe, ¿sí? Este es Cristo mismo, y aquí está la representación de Cristo, este es el símbolo de Cristo. Y aquí la sangre de Cristo, ¿verdad? Aquí la esperanza y las llaves de San Pedro. ¿Sí? Eduardo Gibbon, crítico del arte, señalaba en 1874 que la historia del arte se fundamenta en el análisis de las formas emanadas no sólo de la razón, sino de la impresión que éstas provocan en los sentidos, en tanto que producen placer o deleite estético y por lo cual requieren de un organismo receptor de dichas cualidades. No debemos olvidar que la obra barroca es en esencia la expresión simbólica de los preceptos religiosos. Por su parte, otros teóricos del arte señalan que una obra es susceptible de diversas lecturas, es decir, no todos llegamos a captar ni el mismo significado ni con la misma intensidad.
da variadas interpretaciones. Ella no dice algo claramente determinado, sino que expresa una multiplicidad de sentidos. Por eso tampoco una obra de arte suscita sentimientos unívocos. Es una multitud de sensaciones, impresiones y sentimientos. Asimismo, la interpretación del simbolismo de las obras depende de las capacidades cognitivas que poseen los objetos. Es decir, a través de nuestras propias experiencias es como nosotros damos interpretación a los símbolos. De allí que a veces hasta los gestos los podemos interpretar. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos precisamente un elemento distintivo del barroco. La columna salomónica. La columna salomónica es aquella que va precisamente haciendo una espiral sobre su eje, y aquí, curiosamente, lleva este cordón, que es símbolo de que nuestra catedral tiene una raíz franciscana. ¿Sí? Entonces, hay muchos elementos simbólicos que nos van dando una asociación. Por otra parte, también es interesante hacer algunos comentarios sobre el simbolismo de la columna conocida en la arquitectura como salomónica, quinta esencia del barroco del siglo XVIII, pero que su uso y difusión derivan de las columnas que Gian Lorenzo Bernini, allá en Italia, utilizara en el baldaquino de San Pedro en Roma, inspiradas en las antiquísimas columnas del templo de Salomón en Jerusalén. Es decir, el barroco no se inventa, surge precisamente de elementos muy profundos, muy remotos, y la columna salomónica surge precisamente del templo de Salomón. Y aquí lo tienen, ¿verdad? Este es el baldaquino de San Pedro en Roma, ¿verdad? Extraordinario, ¿sí? De Gian Lorenzo Bernini, de 1624, ya en la etapa barroca. Por favor. A estas, la historia les asume un nombre y un significado especial. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, cuya interpretación consiste en que el poder de Dios está establecido. Jaquín representa la fundación y Boaz su gran poder. Y aquí tenemos la columna, ¿verdad?, del baldaquino de San Pedro, Boaz el poder y Jaquín la fundación. Pero curiosamente vemos aquí la imagen del pecado. Y es curiosísimo porque esta es una obra de Miguel Ángel, cómo está enrollada haciendo espiral en el árbol. Surge de allí la idea, la imagen de la columna salomónica. Ahora bien, la forma que presenta la columna salomónica refiere a un movimiento físico opuesto sobre su propio eje, provocando una torsión que se visualiza como una espiral sobre su fuste. El fuste es el cuerpo. ¿Qué representa? ¿Las fuerzas contrarias y complementarias? ¿O la capacidad intelectual del hombre para deambular en el mundo del conocimiento? ¿O es acaso la imagen representativa del pecado original que de una u otra manera se tradujo en el conocimiento de un mundo hasta entonces desconocido? Así está dicho en la Biblia: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahora bien, aquí ven ustedes esta imagen. Es precisamente otra de las láminas que localicé de 1940, ya devolviéndole a la catedral su fachada barroca, pero ya con una nueva expresión y con una sola torre. Ahora, algo que se comentaba: ¿por qué la catedral solamente tiene la torre, una torre? Bueno, pues sí, ¿verdad? En su origen surge como una parroquia, por favor, y surge la catedral de una edificación anterior a la cual se va a adaptar, y como todos sabemos, la obra de adaptación no se concluyó, quedó inacabada, como la inconclusa de Schubert. ¿Alguien considera que se debe concluir la inconclusa de Schubert? Sin embargo, en el caso de la catedral de Jalapa existen proyectos que pretenden completar la torre, pero no se trata de terminar una torre, sino, dado el caso, todo un proyecto que no se termina, porque la torre debería ser barroca o neogótica, o high-tech tal vez,
Y finalmente tampoco resolvería el problema que de por sí